Hoy vamos a hablar de tributación, de economía, finanzas, impuestos. Yo espero que no le caiga mal la comida luego de esta entrevista con Israel Abreu. Él es el jefe de la Comisión de Finanzas del partido. No, económica. Económica. Ahora es finanzas y económica, tenemos dos. Claro, Y yo no sí. lo sabía. Ramón Sánchez, de la Comisión de Finanzas. Del Partido Revolucionario Dominicano. Bienvenido, Israel. Un abrazo, un privilegio, Abril, definitivamente ver cómo has descollado en términos comunicacionales. Tú y yo que tenemos unos cuantos años conociendo, no mucho, porque nos conocimos como a los 5 años realmente. Más o menos. Sí, y definitivamente felicitarte por el crecimiento que has tenido en materia comunicacional. Me siento sumamente orgulloso de compartir contigo y es un privilegio. Israel, hay un tema que todos los gobiernos le corren. La reforma fiscal. ¿Tú crees que este gobierno se atreva? Definitivamente fue una promesa de campaña del actual gobierno el reformar fiscalmente la estructura del Estado, ¿no? Esa reforma o la estructura de gastos e ingresos del Estado. No obstante, históricamente República Dominicana, cuando se habla de reforma fiscal, que supone no solamente revisar los ingresos, sino también revisar los gastos, pues lamentablemente se embarca únicamente a conocer la creación de nuevos impuestos, la ampliación de bases al respecto de algunos productos que pueden estar gravados y exentos, y además aumentar los porcentajes, como ha sido el caso tanto del impuesto sobre la renta como del impuesto selectivo al consumo y del ITEVIS, además de haberse creado otros impuestos como es el mismo anticipo que ha sacrificado a un sinnúmero de empresas, como es también el 0,15, que es el dinero que nos retienen cada vez que pagamos a través de nuestras cuentas de banco, y que lamentablemente vienen en alguna medida a afectar tanto las finanzas personales de los ciudadanos en sentido general, como la capacidad operativa que puede tener una empresa en función del capital de trabajo que requiere y que necesita para operar de manera ordinaria. Entonces, en ese orden, esa promesa de campaña, que suponía no solamente revisar la estructura de ingresos al respecto de la generación de nuevos ingresos para poder cumplir con los compromisos sociales que tiene un gobierno, sino también revisar esa estructura de gastos, ¿verdad? Que es lo que nadie se ha atrevido a hacer históricamente durante los últimos, de 1992 a la fecha, para que tú tengas una idea, Abril, que fue cuando se creó el Código Tributario, solamente se han hecho reformas de carácter impositivo, en donde se reforman las leyes impositivas y se crean nuevos impuestos. Para nada hacer una reforma de carácter fiscal integral que sea tendente a la revisión de los gastos y que medianamente estos gastos cumplan con la parte que le corresponde al cumplimiento de la responsabilidad fiscal de cada gobierno. Lamentablemente esa es la historia. Y de hecho este gobierno inclusive ha aplicado normativas impositivas que algunos gobiernos no habían querido implementar. Por ejemplo, el jamón. El caso del jamón, de los embutidos. Es un caso. Algo que yo no entiendo porque los embutidos son de carne de cerdo y el área que tiene que ver con los cerdos fue fuertemente golpeado por la peste. No pueden exportar, o sea que tú le estás poniendo un impuesto a un producto que ya de por sí ha sufrido pérdidas. Claro, además de que en términos presupuestarios de cada uno de los ciudadanos que nos están viendo en este momento y de la mayoría de ciudadanos dominicanos, que la mayoría están por debajo de 30,000 pesos, estamos hablando del 65% de la población activamente laboral, formal o informalmente, tiene un salario neto de por debajo de los 30,000 pesos, utiliza el embutido, en este caso el jamón, como un sustituto de la carne. Es la proteína que se usa en el día porque es más económica. Exactamente. ¿No? Entonces, en la escala social, ese alimento tiene un nivel de importancia sumamente alto y que de manera directa afecta al consumidor, al ciudadano dominicano, que ya ha sido bastante afectado al respecto de la inflación que hemos vivido. No obstante, también afecta a los sectores agropecuarios, específicamente a los productores de embutidos, no, a los fabricantes de embutidos, que lamentablemente van a haber aumentado. Primero, los precios, eso los va a hacer menos competitivo frente a los importadores. Todo esto en función de los acuerdos internacionales que pudieran haber
al respecto de la comercialización de los embutidos. Entonces, esa es otra de las iniciativas que este gobierno ha implementado. Por ejemplo, el impuesto a los residuos sólidos, que a pesar de que fue aprobado por el gobierno de Danilo Medina, fue este gobierno que lo empezó a implementar. Y que es un beneficio de las grandes empresas, porque todos estamos pagando, yo no produzco residuos sólidos, porque esto tiene todo que ver con comunicación, sin embargo yo estoy pagando ese %, igual que todas las empresas de República Dominicana, y precisamente para que la que producen el grueso de basura no tengan que pagarlo. Todos estamos subsidiando a los grandes empresarios. Y por otro lado, además, lo injusto de este impuesto, y te explico. Una empresa que no tiene operaciones paga 500 pesos. Eso era lo que yo pagaba. Eso era, si tú no tenías ninguna, básico. Si tú no tenías ninguna operación, el solo hecho de tú declarar sin operaciones te generaba un recibo de 500 pesos. Ahora bien, en el extremo superior, la empresa que más va a pagará 260,000 pesos sin importar la cantidad de dinero que facture. Lo que significa que una empresa que facture 100 millones de pesos, igual que una empresa que facture 5,000 millones de pesos, que las hay, aquí hay muchas empresas, hay grandes contribuyentes que facturan, van a pagar los mismos 260,000 pesos. Ahora, son comparables esas dos empresas, una que factura 100 millones y otra que factura 5,000. Pero empieza por la injusticia de que si yo no produzco basura tengo que pagar por eso. Bueno, lamentablemente, entonces ese es otro impuesto que ha venido a cargar en alguna medida, inclusive los sobreprecios que pagamos al respecto de la inflación y de los productos en la medida que han encarecido. Otro impuesto que ha afectado también a la inmensa mayoría de la clase media, no necesariamente a la clase baja, ¿verdad? Ahora, todo aquel que ha adquirido una vivienda en ocasión del actual gobierno se ha visto afectado por la implementación de un impuesto que creó Leonel Fernández, que es el que está relacionado con los préstamos para la vivienda, que lamentablemente en alguna medida... ¿Estoy pagando un préstamo, un impuesto de eso? Yo no me he dado cuenta. No, cuando tú tomaste el préstamo, si lo tomaste durante estos últimos 2 años, sí, te cobraron un porcentaje. ¿Y qué fue tanto lo que hubo que pagar que yo no sé? Al respecto de la transacción inmobiliaria, si es objeto... Sí, ya, es verdad, pagamos un impuesto. Para el registro del pagaré. Sí, es cierto. Entonces, eso lo creó Leonel Fernández, pero no se implementó. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Pero entonces por eso es que ellos hablan de un aumento en la tributación en República Dominicana. Ha habido un aumento en las recaudaciones. Pero no en la tributación. No necesariamente en la tributación. No obstante, y quiero aclarar que el efecto de ese aumento de las recaudaciones no ha sido por eficiencia administrativa. ¿Por qué ha sido tan difícil formalizar en República Dominicana a todos los que hacemos actividad comercial? Pero mira algo, antes de explicarte eso, que tengo un dato muy interesante de la Oficina Nacional de Estadísticas, quiero aclarar que este aumento de las recaudaciones no ha sido por una eficiencia administrativa, ni porque la Dirección General de Impuestos Internos haya logrado un proceso de formalización masiva, que es lo que tú me acabas de preguntar. Y por otro lado, y dudo entonces, que lo consiga, porque lamentablemente. Con ese anticipo, no digo y también desde el punto de vista de la responsabilidad fiscal en República Dominicana, lamentablemente todavía no hemos tenido un gobierno que sea capaz de educar al ciudadano en materia tributaria al respecto de que debe pagar. ¿Pero por qué? Porque no tiene las herramientas suficientes y necesarias para entender que ese pago va a tener una retribución. O sea, pero, Israel, ¿qué retribución uno recibe? Y me pongo como dueña de una pyme. O sea, yo tengo que pagar un anticipo basado en lo que yo entiendo en que yo voy a ganar. Si no lo gané, yo me voy a estar descapitalizando todos los años, ¿verdad que sí? Así es. Pero yo tengo que pagar un ITEVIS basado en facturas emitidas, pero no pagadas, porque aquí nadie, absolutamente nadie, paga 30 días. Entonces, ¿cómo? Entonces, además, yo tengo que pagar la luz 2 veces, tengo que pagar la seguridad 2 veces, tengo que pagar el agua 2 veces. ¿Por qué? Porque como el Estado no me lo da con calidad, yo tengo que gastar más en producir lo que sea que yo produzca para pagarlo entonces por el sector privado. ¿Qué retribución de la porra tú me estás diciendo que uno recibe? Pero esa respuesta, dámela después de comerciales. Muy bien. Enseguida regresamos con más de RD al Descubierto.